parecido y te fallaba la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué a otro y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tú y yo soy. Tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender, no. Y sé que yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer. Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras hay aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te la agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tú y yo soy. Tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender, no. Y sé que yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer. Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así, tu amor no va a dejarme así. Mi corazón solo tuyo es,
Buenas noches a todos mis hermanos varones, a todos aquellos que nos siguen por este medio, que nos acompañan con la necesidad de que Dios hable y ministre a sus vidas de una manera personal por medio de su palabra. Que Dios les bendiga y donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Y agradezco antes que nada a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes este tiempo. Un mensaje sencillo, un mensaje corto, pero yo sé que lleno de poder para nuestras vidas. Acompáñenme allí en su Biblia, en el Salmo capítulo 53, verso 1. Dice aquí la escritura, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Padre, a ti oramos en el nombre de Jesús. Ponemos en tus poderosas manos este tiempo y todo lo que somos. Confiamos en que harás en nuestras vidas una renovación, porque creemos en el poder de tu palabra, creemos en el poder de tu Espíritu Santo, en el poder de tu santo nombre, que nos da la revelación. Padre, añade bendición a este tema, a esta palabra, y que seamos esa buena tierra donde sea depositada y produzca fruto al 100%. Señor Jesús, mira la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Señor, atiende nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras necesidades de una manera favorable. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dice el necio, y empecé a buscar un poquito acerca del significado de esta palabra. La palabra necio o naval es una palabra del origen hebreo que significa insensato, es decir, sin sentido. Y no se refiere al sentido o al concepto de un sentido intelectual, sino más bien al sentido moral y espiritual. Para entender un poco más esta palabra, la palabra necio se refiere a las personas que viven con una actitud de indiferencia ante la presencia de Dios, es decir, que viven como si Dios no existiera. Otra definición que encontré de la palabra necio es de alguien que conoce una verdad, pero no está dispuesto a ponerla en práctica, sino que se aferra a sus propios conceptos, a su propia idea y a sus propios conocimientos. El necio vive oponiéndose y rechazando la verdad, en muchos casos la sabiduría y los conceptos de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y vean lo que dice esta parte de la escritura en Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicación, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnias, orgullo y, tome nota, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. David estaba analizando en la porción que inicialmente compartía en el Salmo 53. David estaba analizando al hombre que rechaza a Dios. Los que vivían en la antigüedad y seguimos viviendo y se sigue viviendo en nuestros días, todos estos conceptos, todas estas prácticas no han cambiado. Al contrario, dice la Biblia que la maldad del hombre va en aumento. Las circunstancias que se vivían o las circunstancias que seguimos viviendo o que seguimos experimentando y que sigue viviendo el hombre a través de todos los tiempos han hecho que muchas personas vivan con una mentalidad de ateísmo, que vivan con una mentalidad de que Dios no existe, y por consiguiente un corazón duro, una dura cerviz, con una tendencia a hacer siempre el mal. Para unas personas definitivamente Dios no existe, definitivamente no hay Dios.
Para otras, tristemente, dicen si hay Dios, pero eso no les importa. Experimenté en algún tiempo un comentario así muy cruel, muy duro, en donde una persona decía en su propio concepto que si había Dios, para él significaba algo así como un plato de habas. Y es duro, es de veras terrible o tremendo saber o entender o ver que hay personas con esta mentalidad. Otras dicen sí hay Dios y creen que hay Dios, pero no están dispuestos a buscarle y mucho menos a obedecerle. David estaba considerando las consecuencias o los resultados de las personas que niegan la existencia de Dios, de un Dios vivo, de un Dios real. Estas consecuencias son la corrupción, y la corrupción es un símbolo de muerte espiritual. Y es así como Dios mira al mundo, aquellos que no le reconocen como su Señor y su Salvador. Y Jesús así lo decía a los discípulos: dejen que los muertos entierren a sus muertos, porque desafortunadamente una persona que vive sin Dios es una persona muerta espiritualmente. Y así es como Dios mira pues al mundo entero en esta triste condición. Y abominable maldad, dice esta parte de la escritura, el comportamiento de cada una de las personas o cada uno de los seres humanos marca la diferencia entre las personas que creen y temen a Dios con las que no creen y con las que no creen que Dios es real, que Dios es un Dios vivo. No hay quien haga el bien. Mientras David consideraba el pecado de los que negaban a Dios, el Señor miraba aún todavía más allá, miraba todavía un poquito, como siempre Dios nos enseña a mirar un poco más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, e incluía en este verso: no hay quien haga el bien, no hay una persona que haga bien. Y esto no quiere decir que los hombres, que no haya hombres buenos en el mundo, que no haya hombres que hagan buenas cosas, sino los hombres en su triste condición pecaminosa, es decir, en su corrupción, dentro de su corrupción o muerte espiritual, por instinto no hacen ningún bien. Al contrario, tal vez a lo mejor las cosas que pudieran hacer bien están al contrario llenas de malas intenciones o llenas de maldad. Pero para esto vino el Hijo del Hombre, para destruir las obras infructuosas de este mundo y darnos vida y vida en abundancia. Los ojos de Dios están siempre rodeando la tierra. Los ojos de Dios rodean constantemente todos los días de nuestras vidas, los 364 días del año, 365 días del año, las 24 horas del día. Y aunque el hombre se olvide de Dios, Dios jamás se va a olvidar de su creación. Dios jamás se olvidará de él. Dios siempre observa a su creación, busca ver si hay entendimiento, si hay un hombre entendido para que crea que hay un Dios. Dios no se pregunta si hay alguien suficientemente inteligente o intelectual para que le busque. No, lo que Dios busca son hombres con entendimiento. Son hombres que entiendan a su corazón. A este tema le llamé un varón conforme al de Dios. Y acompáñenme ahí al libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Dice esta parte de la escritura: quitando se refiere al rey Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: palabras de Dios. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hemos escuchado muchas prédicas, hemos escuchado mucha palabra, mucho mensaje acerca de esta porción de la escritura, pero yo sé que también Dios quiere recordarnos, quiere refrescarnos la memoria de cómo quiere que nosotros
le busquemos, de la manera que le busquemos todos los días de nuestra vida. Y en la Escritura Dios habla de algunos personajes en los cuales encontró mucho contentamiento. Y David fue uno de ellos, diciendo: un varón conforme al de mi corazón. Me atrevo a decir que en todas las áreas de nuestras vidas, los valores morales y los valores espirituales se han venido menguando, se han venido perdiendo por las circunstancias, por las diferentes circunstancias que hemos vivido a través de los tiempos. Podemos ver cómo el hombre puede crear, puede construir, puede edificar lo que él quiera. No se ha puesto el hombre barreras, pero más sin embargo no anda conforme el corazón de Dios. El Señor demanda del hombre obediencia, demanda buscarle, porque quiere de alguna manera bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero lo digo por mí, porque muchas veces he pensado en renunciar al uso que Dios le puede dar a mi vida. Y es lo que Dios quiere: usar nuestras vidas, usar los dones, los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para extender el reino y el conocimiento de Dios aquí en la tierra. Dios nos va a equipar, Dios nos va a preparar, Dios nos va a empezar a capacitar de una manera especial para poder vivir de una manera diferente, porque también quiere honrar nuestras vidas, también quiere tener contentamiento con cada uno de nosotros. Y así como Jesús tuvo una vida intachable, tuvo una vida correcta, tuvo una vida honorable, sin pecado, en donde Dios el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Pues así también nuestras vidas deben de ser un testimonio de que Dios es un Dios real, para que tenga también contentamiento con nosotros. El día que estemos en su presencia, Él nos dirá: eres tú, bien, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y todos lo vamos a todos se lo vamos a deber al Señor Jesús. Todos se lo vamos a deber a aquel que nos revistió de esa santidad, que cambió nuestra manera de pensar, que cambió nuestra manera de vivir, a Jesucristo, quien dio su vida en sacrificio por el mundo entero y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener contentamiento y poder agradarle al Señor. ¿Qué mejor recompensa nosotros podríamos tener? ¿Qué mejor recompensa podemos tener que las palabras mismas del Señor diciendo: buen siervo, entendiste el deseo de mi corazón, entendiste el mensaje, fuiste un varón entendido que obedeció? Y esto es lo que nos debe motivar a cambiar nuestra manera de vivir, que el día de la verdad tengamos esta recompensa de parte de Dios. Dios quiere varones que tengan convicciones, y no solamente que tengan convicciones, sino que también las podamos llevar y poner en la práctica. Esta convicción de la que yo les hablo es que cuando nosotros leemos alguna parte de la Escritura, alguna porción de la Escritura, lo primero que tenemos que hacer es creerla, apoderarnos de esa parte de la Escritura, ponerla en práctica. ¿Y saben qué? Sobre todo también está enseñarle a las demás personas. Si la Biblia dice: ser santos porque yo soy santo, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenían andando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si vivimos convencidos en que Dios quiere que vivamos en santidad, entonces nos debemos de aferrar a esa palabra y mantenernos firmes, porque sin duda Dios se agradará de nuestras vidas, y entonces seremos conforme al corazón de Dios, como lo fue David.
podríamos decir, si David era un varón conforme al corazón de Dios, entonces ¿por qué pecó? Entonces ¿por qué adulteró? Entonces ¿por qué matar a un hombre? ¿Por qué le falló a Dios? Si David hizo cosas incorrectas, sí las hizo, pero cuando Dios le mostró por medio de su espíritu, cuando Dios le mostró su error, su Espíritu Santo no lo dejó en esa condición, y David reconoció en ese momento su pecado, se arrepintió y se apartó de él. Vamos a mencionar algunas características que tienen los varones conforme al corazón de Dios. Número 1, un corazón arrepentido. Allí en el libro de Samuel, capítulo 51, verso 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Dios envió al profeta Natán a descubrir lo que David había hecho, ahí mismo se dio cuenta de su pecado y se arrepintió. A diferencia del rey Saúl, que no se arrepintió, sino antes buscó a Samuel que lo justificara delante del pueblo de Israel, sin importar su desobediencia delante de Dios. Uno fue perdonado, sin embargo el otro fue destituido de su reino. 2. Un corazón que siempre quiere agradar a Dios. Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. No es nada fácil, no es nada sencillo. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es para los verdaderos hombres y para las verdaderas mujeres que soportan todo y se mantienen firmes. Desde que Dios nos toma, desde que Dios pone sus ojos, su mirada en cada uno de nosotros, hasta este día, hemos pasado por procesos, hemos pasado por pruebas, desde críticas de cómo hacemos las cosas, rechazos, dentro y fuera de nuestra congregación. Pero son situaciones que nos han hecho madurar de alguna manera para cuando llegue el momento en que tengamos que rendir cuentas, nosotros estemos bien refinados. Solo los verdaderos hombres de Dios que buscan agradar a Dios aborrecen hacer el daño a los demás, aborrecen la mentira, la falta de perdón, el resentimiento, la indiferencia, etcétera, etcétera. David siempre que quería tomar una decisión, consultaba a Dios y no se movía hasta que recibía la revelación, hasta que recibía la respuesta de parte de Dios, entonces actuaba. Un corazón que quiere agradar a Dios espera la respuesta, y espera la respuesta para hacer su voluntad, y junto con ello también Dios nos da esa gracia, nos da esas herramientas para que nosotros lo podamos llevar a cabo. Número 3. Un corazón apasionado por Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nos convertimos al Señor, una de las evidencias de nuestro nuevo nacimiento, de una nueva vida, es el anhelo de conocer a Dios de una manera especial. Desayunamos Biblia, comemos Biblia, cenamos Biblia y hablamos de la Biblia. Es interesante. Uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia es el fuego. El fuego que nosotros no debemos descuidar, al contrario, debemos avivarlo todos los días de nuestra vida. Debemos avivarlo para que esa pasión por Dios nunca se apague. Cuando hay pasión, todo lo que está a nuestro alrededor es transformado, todo lo que hay a nuestro alrededor es cambiado, es renovado. La atmósfera de un lugar cambia en automático cuando hay pasión. Si alguna vez alguno de ustedes fue a un estadio de fútbol,
para los que les gusta el deporte, como a mí, podemos ver cuando entramos a esos lugares, la pasión se desborda, y esa pasión por el equipo al que tú eres aficionado, te inunda y empiezas a llenarte, a contagiarte de esa pasión. De la misma manera pasa en nuestra vida espiritual. La pasión por Cristo, nuestro Señor y Salvador, puede transmitirse a otras vidas por medio de cada uno de nosotros, por medio de un corazón apasionado, por medio de nuestro testimonio. Es como se propaga esta pasión por Dios. Número 4. Un corazón consumido por adorar a Dios. Salmo 22, verso 27. Dice esta porción de la Escritura: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. David fue uno de los creadores de muchos salmos, de la mayoría de los salmos. David era un verdadero adorador. Él conocía que Dios ponía la alabanza en sus labios, en su boca, en su corazón. David tenía un corazón de adorador que glorificaba y exaltaba al Padre de una manera poderosa y de continuo. Su corazón siempre anhelaba voluntariamente a adorar a Dios cuando estaba delante de su presencia. David era ese adorador que entendía que toda la creación que fue creada, que fue formada por Dios, fue para la alabanza de su gloria. David encontró también un poder sobrenatural en la alabanza, en la adoración. Si recuerdan, cuando el rey Saúl padecía de un espíritu que lo atormentaba, llegaba David, tocaba himnos, tocaba salmos, y ese espíritu que atormentaba a Saúl se iba de su presencia. Y es por ello que cuando nosotros iniciamos un culto, nosotros iniciamos una reunión, lo primero que nosotros hacemos es ministrar a Dios, ministrar al Espíritu Santo y a Jesucristo nuestro Señor con todo nuestro corazón. Y entonces es cuando los milagros empiezan a suceder, donde estamos. Es donde nos reunimos, los milagros empiezan a aparecer, empieza a haber sanidad, se empieza a romper cadenas, empieza a haber liberación y tenemos victoria sobre nuestros enemigos. En la Biblia nos enseña cómo tener un corazón conforme a Dios. Estas y muchas otras porciones de la Escritura nos guían, nos pueden enseñar y nos pueden guiar para poder hacerlo, para poder ser esos varones y mujeres conforme al corazón de Dios. Yo termino con esto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La gente común no tiene temor de Dios porque su entendimiento está entenebrecido. Su entendimiento está cegado. Pero nosotros somos su pueblo por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir de una manera correcta. Nosotros no tenemos que vivir haciendo las cosas malas. Antes tenemos que reconocer que le hemos fallado. Antes tenemos que tener un corazón agradecido delante de Dios. Cuando no reconocemos nuestros errores, lastimamos el corazón de Dios. Cuando nos alejamos de su palabra y comenzamos a vivir conforme a las corrientes del mundo y no permitimos que su Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos instruya, entonces entristecemos el corazón de Dios. Cuando perdemos la humildad y nos llenamos de arrogancia y de vanidad, creemos que porque somos varones o porque somos muy inteligentes, porque somos muy intelectuales, porque tenemos las posibilidades económicas tal vez, porque tenemos los medios o las herramientas necesarias para no depender de Dios, entonces herimos el corazón de Dios. Hermanos amados, Dios es real. Dios es una realidad en nuestras vidas y en el mundo entero. Si alguien humanamente piensa
lo contrario, permítanle a Jesús entrar en su corazón y verán y experimentarán el poder de Dios, el amor de Dios que tiene para ustedes y para todos aquellos que le buscan de todo su corazón. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, ahí donde te encuentres, cierres tus ojos y hagamos nuevamente una confesión de fe. Para todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco que moriste en la cruz, tomando mi lugar para pagar el precio de mis pecados. Te pido que me perdones y que me limpies de toda maldad con tu poderosa sangre. Señor Jesús, recíbeme en tus brazos y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo conocerte, deseo cambiar mi vida y caminar contigo todos los días de mi vida. Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si alguno de nosotros, varones, si alguno de nosotros como cristianos nos hemos olvidado, nos hemos apartado, aunque sea por un instante, del Señor, hoy es el tiempo de volvernos a reconciliar con Él, de volvernos a reconciliar con el Padre. Gracias a todos por compartir este tiempo y que Dios me los bendiga. Amén.